¿Marcelo ha ido? ¿Al de la doctora Gary? El precio. Precio. Era eso, Pablo. Sí, parte de la. El doctor Vélez ha ido, ¿no? Sí, fue. Voy a hacer sin la clase. ¿Usted es verdad? Sí. ¿Qué está hablando? Aportando cosas nuevas. Sí, que han escrito. Muy interesante. Yo estoy muy motivado. Muy interesante. Ah, ¿el doctor ha ido? Ah, ha ido el doctor. Sí, así fue. Vélez también, Jessica también. No sé qué. ¿Ha ido doctor? Yo sí, de todas maneras. Ah, Cariño. Gary Lover. ¿Y qué interesa? Ajá. Algo de lo que ya está trabajando ella, Sí. ha compartido con ustedes. Lo que Y ellos no sí, usan el yo lo he podido, dentro de las muchas cosas que he hablado, un tema puntual que para mí se podría decir que es nuevo por la forma como lo ha desarrollado. Es la ortodoncia quirúrgica temprana, está en 20 casos que lo está llevando, Sí. que está haciendo cirugías ortognáticas en pacientes fisurados a los 13 años. ¿Ortognática a los 13? Una serie de casos muy interesantes, una propuesta muy interesante y que tratamiento clínico temprano con anclaje óseo que lo llaman. ¿Pero después va a recibir otra cirugía o...? O sea, la idea es que ya no, pero sabemos en los pacientes fisurados existe la posibilidad, luego de la cirugía mayor, en este caso la cirugía ortognática, Claro. pueden requerir alguna cirugía secundaria adicional, ¿no? ¿Cómo tiene Una que ser? cirugía menor de alguna manera. Se supone que debe seguir en desarrollo. Claro, como tiene 13. Fisurados se ve bastante la fase traumática, entonces si solucionan a los 13, 14 del tamaño de la mandíbula va a seguir creciendo. Claro, hay ciertas, Claro, ciertas eso cosas, me... ¿qué pacientes candidatos? Por ejemplo, parte de este tema. no todos. Es eso. ¿Quién hace finalmente la selección? Cuando nosotros somos parte de ese equipo multidisciplinario, que vamos a hacer un plan de trabajo. Un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo nosotros partimos, somos una propuesta que va a ser en función de lo que el paciente tiene y necesita, ¿no? Entonces, cuando ella habla de 13 años, lo hace pensando en los pacientes, especialmente en género femenino, ¿no? Por el tema de la maduración ósea diferencial en comparación a los hombres, pero bueno, ahí está ese tema, muy interesante. La idea es que cada vez nos sentamos motivados, esta idea, colegas. Tienen que encontrar el gusto en lo que hacemos, en lo que hacen, y la idea es estar motivados siempre para seguir buscando información, estar motivados, no queda otra opción. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar, si no va a ganar el mundo, vamos a ir hasta las 2 de la tarde. A la 1 tenemos clase. Dependiendo. Entendiendo, ¿no? La única clase. Así parece. Doctor Marcos Cruz, colegas, el día de hoy voy a presentar el tema de diagnóstico y planificación ortoquirúrgica y cirugía ortognática del paciente con fisura labial palatina. Empezaremos diciendo que el primer caso de cirugía ortognática fue publicado en el año de 1849 y en el caso de la fisura labial-palatina, como ya sabemos, es la anomalía craniofacial congénita más frecuente en el mundo. Uno de cada 700 nacidos vivos la presenta y se encuentra asociada a diferentes deformidades craniofaciales como la hipoplasia maxilar, maloclusiones y deformidades estéticas como las que podemos apreciar en esta paciente adulta, ¿no? Que presenta una fisura labial-palatina. En cuanto a la cirugía ortognática, el concepto de cirugía, Tessius y colaboradores señalan que la cirugía ortognática consiste en una constelación de procedimientos
que van a permitir la alteración diferencial y el reposicionamiento tanto del hueso, cartílago, músculo, dientes, encías, mucosa y también de la piel. Primero vamos a hablar o hacer un recordar de qué es lo que observamos clínicamente en los pacientes fisurados, ¿no? Cuando se trata de una fisura unilateral, vamos a observar que tenemos un segmento menor, que vendría a ser este, que es muy hipoplásico, que está desplazado superiormente, también posterior y medialmente, o sea, pegado hacia la línea de la fisura. Y en el caso de los pacientes con fisura unilateral, en el 20 a 25% de los casos se necesita la cirugía ortognática, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la fotografía de un paciente con la preparación ortodóntica prequirúrgica previa a la cirugía ortognática, ¿no? En los pacientes con fisura bilateral se observa más bien un colapso medial de los segmentos laterales, alveolares laterales, también de la premaxila. Va a haber una premaxila protruida o en algunos casos retraída, y esta se va a ubicar superior o medialmente. Además, observamos un maxilar muy estrecho con presencia de mordidas cruzadas posteriores bilateral, y como en este caso en el 65% de los pacientes con fisura bilateral va a haber una necesidad de hacer la cirugía ortognática. Como les comentaba hace un momento, o sea, el crecimiento mandibular para los pacientes fisurados por lo general es un crecimiento normal, pero con una tendencia a una mordida abierta y al perfil prognático por el tema de que no hay un desarrollo maxilar adecuado. Entre las indicaciones de la cirugía ortognática en pacientes fisurados está el que se emplea para la corrección de maloclusiones y discrepancias maxilomandibulares a través de osteotomías programadas que se hacen tanto en la maxila como en la mandíbula. A diferencia de la distracción osteogénica, la cirugía ortognática va a permitir movimientos óseos en múltiples direcciones que van a incluir la retracción, la compresión de los huesos. Se utilizan las imágenes de tomografía combi computarizada para hacer la planificación final de la posición del hueso y para poder verificar la relación maxilomandibular. La cirugía ortognática está indicada para corrección de asimetrías complejas, ya que proporciona un control más preciso de los vectores de movimiento óseo, permitiendo la corrección de estas asimetrías. La precisión en la cirugía ortognática se va a conseguir mediante el empleo de férulas quirúrgicas y de planificación virtual, ya sea por CAD/CAM en 3D, para poder tener los movimientos tridimensionales complejos de los maxilares. Esta cirugía ortognática está reservada principalmente para pacientes adultos o para pacientes fisurados que ya han cesado su crecimiento. También está indicada para avances maxilares que son menores o iguales a 10 milímetros, y esto en pacientes con cicatrices extensas donde tienen un tejido cicatrizal posterior a las cirugías previas de labio y paladar. Ya le había mencionado que los pacientes unilaterales en el 20 a 25% de los casos requieren cirugía ortognática y en los bilaterales 65%. ¿Cuál es el mayor reto que tiene la cirugía ortognática? Es el manejo de la tensión de los tejidos blandos, ya que se tiene un riesgo de que exista dehiscencias, pérdida de injertos óseos, necrosis de la zona trabajada o de que haya recidiva de la malformación. ¿Cómo podemos solucionar esto? Haciendo colgajos mucoperiósticos adelantados para poder producir un cierre sin tensión de los tejidos blandos, ¿no? Y así podemos evitar estas dehiscencias como se observa en esta figura.
fisura. ¿Qué características tiene un paciente que es candidato a cirugía ortognática? En el caso de los pacientes con labio paladar fisurado, se va a presentar hipoplasia maxilar en un 25% de los casos, que es producto de la falta de crecimiento del tercio medio facial y como efectos de las cicatrices quirúrgicas que se dan por la reparación del labio y por la reparación del paladar, o la palatoplastia. Además vamos a ver deficiencias tridimensionales que se dan en la región infraorbitaria, en la región cigomática, en la región maxilar y en la región alveolar, las cuales forman parte del complejo mediofacial. En cuanto a los problemas ortognáticos, el maxilar va a presentar deficiencia en todas sus dimensiones y además presenta asimetrías con desplazamientos y construcción de la arcada dentaria maxilar. La base esquelética es una base de clase 3, además hay asimetrías faciales, un perfil cóncavo, arcadas dentarias deformadas y una mordida abierta anterior en la mayoría de los casos. Además, existen diferentes causas que pueden generar la deficiencia del crecimiento y desarrollo del complejo mediofacial. Entre estas se encuentran la formación, como ya les había repetido, la formación de tejido cicatrizal que se dan en los centros de crecimiento del maxilar, y también a veces se le considera lo que es la respiración o la obstrucción del conducto nasal, produciendo respiración oral. En cuanto a la tensión del labio superior, que también es frecuente ver en los pacientes fisurados, la deficiencia del proceso alveolar por falta de dientes es la que, unido a todas las cirugías previas que se producen para hacer la labioplastía o la operación del labio, son las que van a producir la tensión en el labio superior, que es común ver en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortognática. Y la mandíbula, por lo general, está de un tamaño o con un desarrollo normal, pero se ve más grande por el tema de que hay un subdesarrollo del tercio medio facial. En cuanto a la planificación, yo pregunto, todos van a participar. Nosotros hacemos el estudio, la secuencia de análisis, ¿no? Empezamos por el análisis extraoral. ¿Y qué esperamos ver en una vista frontal? ¿Qué esperas ver en un paciente fisurado en el análisis extraoral? ¿Cómo obtienes ese valor? ¿Qué analizaste para concluir que es un tercio medio inferior? Tercio medio disminuido. O sea, ¿qué análisis haces? ¿Cómo se llama? Exacto, los tercios, ¿no? Bueno, ¿qué más esperas ver en un paciente fisurado en una vista frontal? Un tema transversal, ¿no? Y eso como dentro del análisis clínico frontal, ¿qué analizaste para un poco concluir eso? Un tema transversal comprometido. Sí, en el análisis frontal que hacemos. Viendo de repente mordida cruzada, posterior. Extraoralmente todavía. ¿Qué análisis? Esa parte, o sea, la parte nasogeniana. ¿Qué análisis hacemos en el análisis frontal? ¿Los quintos? En el análisis frontal, ¿qué trazados hacemos? De los quintos. Realmente los quintos. Posiblemente el quinto Más disminuido. ¿no? ¿Qué más podemos ver en un análisis frontal? ¿Perdón? Tercios. Incompetencia tercio medio superior. ¿Qué esperarías ver en un paciente con fisura?
ya dijo por allá, tercio medio disminuido, verticalmente disminuido. Ya, ¿qué de los demás? El tercio inferior, ¿cómo esperarías verlo? Aumentado, aparentemente aumentado, ¿no? Ese tercio inferior aumentado es producto de, ¿no? Uno, del propio desarrollo, por ese tercio medio inferior comprometido, pero hay un tercio inferior que podría haberse aumentado. ¿Y eso de quién depende también ese tercio, el desarrollo del tercio inferior? Del tipo de crecimiento del paciente, ¿no? Sí. Si es hiperdivergente, hiperdivergente, porque puede darse el caso que es un paciente braquifacial fisurado, el tercio inferior no necesariamente está aumentado, está disminuido, ¿cierto? Entonces, en el análisis facial frontal hacemos una serie de trazados que tenemos que darle explicación. Okay, ya sabemos el tercio medio, tercio inferior. ¿Qué más podemos encontrar allí en el análisis frontal? Sí, hay asimetría también. ¿Sí? Asimetría. Asimetría. ¿Cómo determinamos la simetría o asimetría? ¿Qué líneas trazamos? Hay de Para ver quintos si también, simétrico o línea asimétrico? media, media Media también. facial. ¿Qué esperamos encontrar allí? ¿Qué espero encontrar allí? Desviación. Una desviación, una más grande que otro. Claro. Una simetría. Hay un tercio o un quinto medio facial que está comprometido, ¿no? Esa línea media facial. ¿Qué defectos encontraremos a ese nivel? En el quinto medio facial. La nariz, desviación de La nariz puede estar Desviada. desviada dependiendo a dónde se dirige, al lado fisurado, ¿no? También el labio, ¿no? Ok, terminamos con la nariz. En el bilateral, ¿qué tiende a pasar? Tiende a mantener, pero caído. ¿Se dan cuenta que en un perfil, en el análisis de perfil que hacemos, cómo es el dorso? No está muy marcado acá, pero tiende a tener una joroba nasal, una curvatura. Y la pregunta es, ¿por qué adquiere esa punta nasal caída y esa joroba en el dorso nasal? ¿Por qué será? ¿Cómo se llama este? La columna que tiene. Está comprometido. Sí, ¿de qué manera? El piso de la fosa. Por el poco desarrollo de la columela. Recuerden que en los bilaterales, ¿no? A veces hay ausencia de columela. Entonces, como no hay columela, sigue creciendo y no le deja estirar, porque por eso está caído la punta, ¿no? Para abajo, porque esta columela está comprometida. Y si a eso le sumamos la cicatriz quirúrgica, hace que pues, no haya esa capacidad de estiramiento y cae y se desvía, ¿no? Tiene una explicación por qué este perfil que desarrollan los pacientes con fisura, ¿no? ¿Qué más? Análisis de sonrisa. Ahorita vamos a una sonrisa. En fotografía posada, frontal. Totalmente la línea bipupilar. ¿Qué podemos encontrar ahí en el plano bipupilar? Un tanteo de Podría repente. estar comprometido, ¿no? En el caso de que fuera un paciente con una alteración sindrómica, ¿no? Que Sí. sabemos que puede haber una alteración esquelética, ¿no? Algo más. En el quinto medio facial, nariz, labio, ¿qué esperamos ver en el labio? Victoria, a nivel de labio, vamos a ponerles un escenario, en el otro escenario, un bilateral, por ejemplo. ¿Cómo estará esa longitud del labio? Corto, ¿no es cierto? Y la pregunta es, según las referencias bibliográficas, ¿cuánto es la longitud promedio del labio? 17, 20. De 22 a 24, más o menos ahí, ¿no? De 20 a 24, de 20 a 24, vamos ahí. Entonces, ¿qué esperamos ver en ellos? Una longitud del labio disminuido. Ahora, en el análisis de la sonrisa, ¿qué es frecuente ver en ellos? De medio desviado. No es el caso, pero suele pasar que
Mateo. no todos pueden mostrar una sonrisa clásica, ¿no? Dientes y encías, no todos, ¿no? Y la aplicación es ¿por qué? Porque de por sí los pacientes fisurados tienen verticalmente está comprometido, ¿no? Hay un crecimiento vertical disminuido. 1, 2. El tema transversal también se ve afectado. Generalmente pueden desarrollar un labio superior así hipotónico o, mejor dicho, muy fibrosado en comparación al labio inferior. Y se han preguntado por qué ellos podrían tener el labio inferior evertido. Ellos, ¿no? Por clase 3, en este caso el labio inferior evertido. Sí, tiene que ver con la dimensión vertical. También hay un tema. Esa cicatriz, ya sea unilateral o bilateral en el labio superior, hace que haya una contractura, una disminución de la distancia intercomisural. ¿No? ¿Y el labio? Se va por un labio vertido. ¿Okay? También otra explicación por qué el labio de esa posición es porque siempre va a haber esa tendencia a buscar una compensación, o sea, el labio inferior va en busca del labio superior, entonces opta esa posición, ¿no? Ese comportamiento del labio inferior. Ahora, en el análisis fotográfico que hacemos en todos los casos, una recomendación en ellos es hacer un análisis parasagital. Nosotros partimos en los pacientes sin fisura en el análisis medial, facial, que divide el rostro en dos mitades, porque si vamos a partir por esa línea media facial que divide el lado derecho e izquierdo, la pregunta es, ¿el lado derecho al lado izquierdo será igual en el paciente con fisura unilateral? No. No va a ser igual. Entonces, en ellos se recomienda hacer un análisis que se llama la segmentovertes o BAC. El otro término es vacilar, si no me equivoco, una fotografía vacilar o segmentovertes. O sea, el análisis frontal en ellos la tenemos que hacer así, segmentovertes, de abajo para arriba, sí. Ahí sí vamos a poder trazar ese plano parasagital que se traza por una línea vertical que pasa por la pupila, por acá y por acá, dos líneas. Ahí tú vas a poder comparar el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Y qué esperas ver en un paciente con fisura unilateral con el lado izquierdo? Posiblemente esta región sea diferente, ¿no? Entonces se recomienda en ellos hacer ese análisis fotográfico para hacer la descripción clínica de ellos. ¿Okay? Ahora, también en el análisis que normalmente nosotros hacemos, se recomienda hacer una videografía para ver el tema de la formación, porque nosotros vamos a hacer el estudio diagnóstico antes de empezar o presentar, perdón, el plan de tratamiento al paciente. Nosotros hemos debido de cursar ¿qué cosa? Interconsultas. Porque se supone que si vamos a presentar al paciente el plan de tratamiento, ya para ese entonces tú ya debes de tener la recomendación o sugerencia de la subespecialidad para que finalmente se haga un plan de tratamiento, ¿no? Por eso voy a editar muy bien esa parte sobre cuáles son los objetivos o plan de tratamiento desarrollado. O sea, lo primero es importante saber cuál es el motivo de la consulta o qué expectativas tiene el paciente. Esto nunca se olviden, colegas. ¿Qué expectativas tiene el paciente? Como es normal, es natural que el paciente acuda a este tipo de tratamientos así complejos, cuyo objetivo del paciente o el deseo del paciente, ¿cuál será? Estético, ¿no? Y la pregunta es, ¿una cirugía ortognática va a devolverle las características normales
de un paciente, no del todo. Va a haber cambios morfológicos, sí, pero van a haber muchos reparos anatómicos que van a seguir manteniéndose, ¿no? La forma del labio, ciertas asimetrías. Entonces, debemos tener muy presente eso, cuál es la expectativa, porque hay que ser claro qué es lo que va a suceder. Y se recomienda al paciente explicarle, incluso mostrarle una imagen de un caso, de un antes y un después, para que él sepa qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, porque luego puede darse con la sorpresa de que él no es lo que esperaba de él. Claro. Entonces, siempre los pacientes hay esa cicatriz quirúrgica que va a estar presente, o sea, no es que vaya a mejorar del todo, porque lo que decíamos, luego de esta cirugía mayor va a haber cirugías secundarias de nariz, de labio, ya cirugías estéticas que van a ayudar a mejorar. Entonces, y toda esa planificación que va a depender mucho del paciente, o sea, ¿qué pasaría si es un paciente con 14, 15 años de edad? El plan de tratamiento va a ser diferente a corto plazo, diferente a un paciente que de 20 años, que terminó de crecer, el plan de tratamiento va a ser diferente. Entonces, dentro de ese plan de tratamiento que nosotros tenemos que hacer, tiene que ser también interdisciplinario, porque la rehabilitación no termina allí con el alineamiento de los dientes, sino posiblemente va a necesitar tratamiento de rehabilitación u otras cirugías, otros tratamientos, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando tengamos que hacer el diagnóstico y el plan de tratamiento al paciente. Siempre es importante el tema, cuál es el motivo de consulta. Es más, decía, la importancia de la interconsulta antes de la presentación del plan de trabajo final. Sabemos que las cirugías podrían tener algunos riesgos, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Cuando cirugía propone un avance maxilar, allí, ¿qué se podría ocasionar? El avance maxilar en ellos, ¿qué podría ocasionar? Disfunción venofaríngea. O sea, si de por sí nomás es un paciente que antes de la cirugía ya tiene esa disfunción venofaríngea, imagínense con el avance. Existe una gran posibilidad que haya un cambio. Entonces, eso también. Dentro del plan de tratamiento que vamos a proponer, el paciente tiene que tener claro cuáles son los riesgos y beneficios que implica hacer estos tratamientos. Es importante que lo tengan presente, háganle saber al paciente los riesgos y beneficios, no va a haber problemas, colegas. ¿Okay? Entonces, es importante el diagnóstico, ¿no? ¿Qué más por acá? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, respecto a los datos, inicialmente sí, pues en la bibliografía vamos a encontrar diferentes datos estadísticos en relación a la necesidad de tratamiento ortoquirúrgico. La información que yo les había comentado en las clases anteriores era de que era una revisión bibliográfica y concluía de que la necesidad de tratamiento en los pacientes con fisuras bilaterales está en un 70-75%, ¿no? La necesidad de tratamiento quirúrgico, y los unilaterales hasta un 50%. Entonces, y los que presentan fisuras solamente palatinas en un 10%. Entonces, pero ahí está. La necesidad de tratamiento puede estar presente en ellos. Muy bien. En cuanto a la planificación de la cirugía ortognática, los principios de planificación para los pacientes fisurados va a ser similar a los que se utilizan en los pacientes que no presentan fisuras y deben de incluir análisis de modelos de estudio, análisis de cefalométricos, análisis de tomografía. Además, se debe de confeccionar para ellos una férula oclusal, que es la que le va a guiar en la oclusión ideal.
lateral un avance maxilar y un movimiento mandibular. En el movimiento mandibular este se debe de planificar y para poder corregir la discrepancia sagital, para poder corregir la inclinación del plano mandibular y las asimetrías en ambos lados de la mandíbula, ¿no? En el caso de las desviaciones mandibulares. Para la preparación prequirúrgica se debe de realizar un tratamiento de ortodoncia prequirúrgico y además el injerto óseo alveolar que lo hace a la edad de entre 9 y 12 años, ¿no? Como ya lo hemos visto en la exposición anterior. Para la preparación prequirúrgica, en cuanto a la ortodoncia, se debe de realizar la expansión maxilar previa al injerto óseo. ¿Cuál es el término correcto? ¿Injerto óseo qué más? Le falta la avenida esa. Injerto óseo alveolar. Primario, secundario, terciario, cuarto, ¿cuál habíamos dicho que era? Ese que es ese. Uno de dos. Estamos al final de la explicación, ¿verdad? Claro, hay diferentes momentos, pero se puede decir en general, cuando se habla de injerto óseo en fisurados, justo les pregunté también a la doctora este punto, porque los momentos quirúrgicos para el injerto son variados, pero como que se está aceptando más la etapa entre los 9 y los 11 años, y ese es el injerto óseo. ¿Cuál? Primero, primario, secundario y terciario. Primaria era para los incisivos. Largo. ¿Qué dice? Secundario convencional. Secundario. ¿Y aquí les llamamos cirugías primarias? Dentición de cibo. Al labio y al paladar. Esas primeras cirugías, o sea, la queiloplastía, la palato, o sea, lo que se hace en el primer año de vida, se podría decir, son las cirugías primarias. Y el injerto óseo es considerado injerto óseo secundario, porque habíamos dicho que hay un injerto óseo terciario. También terciario. La investigación tenía en exposición, había una injerto primario, secundario y terciario, dependiendo del tiempo de formación. El primario era esos injertos que se hacen para mirar cuando hay infiltración nasal, etc. Eso lo describían como primario. En cuanto a netamente el injerto alveolar. Entonces, perdón, lo que dice usted Sí, claro. ya vemos, porque ahora está mayormente aceptado el injerto alveolar secundario en esa edad. Ya casi no se hace el otro injerto, porque sí hay injertos. Temprana, ¿no? Secundaria temprana, que es entre los 5 y los 7 años que habíamos mencionado, ¿cierto? Sí. Y Temprana, tardía. claro, secundario. Propiamente, el injerto óseo secundario como tal, antes de la erupción del erupción canino. canino. El injerto óseo secundario temprano era, ¿a qué edades? Entre 5 y los 5 y 7 años, 7. pensando en quién? Lateral. En la erupción del incisivo lateral. Y el injerto óseo secundario tardío, Después de la erupción del canino. después de la erupción del Canino. canino. Y finalmente es el injerto óseo terciario, que se hace más por temas de Rehabilitadores. rehabilitación, prótesis, ¿no es cierto? Eso, por favor, tienen que quedar los objetivos, claro, los injertos son terciarios, ¿no? Entonces, ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del injerto óseo secundario. ¿Está quedando claro? ¿Les he confundido? ¿Bien? A ver, otra vez. El injerto óseo secundario, el estándar, el normal, el clásico, el injerto óseo secundario se hace antes de la erupción del canino. Edades entre 9 y 11 años. Okay.
ahí está, el injerto óseo secundario. Más abajo está el injerto óseo secundario temprano. Que primero Injerto se óseo secundario temprano, que se hace a los 5 a 7 años. Pensando en la erupción del lateral. Y más arriba, ¿quién está? El injerto óseo secundario tardío, que se hace después de la erupción del canino. Después de la erupción del canino. Y bueno, más arriba está el injerto óseo terciario, ¿no? Que se puede hacer a partir de los 16 bueno, 15, 16. 17 años, 16, dependiendo, pensando en tema protésico, ¿no? 16, 17, más pensando en género femenino, pero género masculino, 20 años, lo que recomiendan. Ahora sí quedó algo claro, ¿no? El primario, a ver, no hay injerto óseo primario como tal, hay cirugías primarias, que es la cirugía que se hace en el primer año. Hay una excepción, un término diferente. Ya, pero para que no se... Cirugía primaria. Pero dentro de esa cirugía primaria hay el injerto óseo primario de costilla, que hemos hablado. Luego está el secundario tardío. Sí, son cirugías. Que ya no se hacen, por eso no los quería confundir. Quiero que la secundaria quede clara, esa clasificación de secundaria quede clara. Es temprana, convencional y tardía, entonces. Claro, exacto. Serían cirugías Ya no se primarias. hace actualmente. Sí. ¿Se acuerdan de la victoria de calotra, de hueso mandibular, De la fosa ilíaca. de costilla, incluso también de la cresta ilíaca que sacaran, pero hacer ese tipo de cirugías de injerto de cresta ilíaca en los primeros años de vida un poco Traumático. Había escuchado. Repitan. Pero quedó claro, ¿verdad? ¿Esto? ¿Bueno? Que la boda. ¿Cómo que les explico? Sí, primero es el temprano, luego es el convencional. Dibujitos. Mira, vuelvo a repetir, colegas, porque esto va a entrar al examen, no pueden fallar ahí. Ya, bueno, otra vez. No importa, eso sí tiene que entrar. Obviamente Cada ustedes semana. van a escribir algo más, pues, ¿no? El injerto óseo alveolar tiene diferentes términos dependiendo del momento cuando se haga. Pero vamos a partir del injerto óseo secundario. Doctor, yo anoté estos, cuando yo puse el igual, anoté estos, Lo que dijo. Lo comenté. Ya, mira, en cuanto a los injertos, bueno, el concepto, ya, etcétera, había dos tipos de clasificar, según el origen del hueso y según el momento quirúrgico. Según el origen del hueso era autólogo, habitual, etc. Según el momento quirúrgico era injerto primario, injerto secundario y injerto tardío, terciario. Es el terciario que usted ha mencionado. El injerto primario se realiza tempranamente para cerrar una fístula hormonal. Ese es el de la costilla. Pero entonces, para no equivocarnos, mejor no le decimos primario, ¿cierto? Decimos Que ya no se hace. primario a la cirugía, Palatoplastia, gelatoplastia. Cirugía primaria. Que antes sabía. Es que antes, Ella no le deja hacer a todo. primario precoz. Sí, porque hace un injerto en los primeros años. Se hacía a los 5 o 8 meses. Era muy No, pero
recuerdo el origen. Ella estuvo viendo. Creo que sí. Marcelo no. ¿De qué? Estudiar. La formación. De una a dos se saca. Ah, ya, usted dijo, iniciar dosis secundaria temprano, pensando en el efecto decisivo lateral, 5 a 7. Terciario, secundario también, vuelve a complementar lateral, después de canino. Temprano, lateral, ¿Quién es ese? después de no, tardío es después. El ¿Y qué es conven- eso de Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? el camino es el convencional. Mira. No, Recién llega. el temprano y el tardío. El secundario propiamente dicho. Alison apuntó. Alison anotó. Secundario temprano es de 5 a 7 años. El secundario convencional de 9 a 11 del canino. ¿Qué es eso? Sí, acá están las formaciones. Corazón. ¿Qué? Ni se dio cuenta. Ah, estoy diciendo hace rato que tocaba la puerta. Ah, sí. Pero no se entra en la noche porque sí. Yo tampoco no puedo. Tengo que dormir hasta mañana. Aunque vale, pero igual. Tengo que quitar mi cosa. Al final es eso, Que no ¿no? me con celular. Que no me pasa. Ay, sí, porque ahorita yo no puedo Pique tomar con su fotos. celular, con su ultramega. Ah, el secundario temprano, ya, el de Vicky sí, Entonces, como como super son, el super son. secundario, se usan los dispositivos para expansión, que podría ser Pyrax, Quadelis, Yeli, o un expansor tipo ruleta. Lo que se busca en esta etapa es la alineación de los dientes que están adyacentes a la fisura para poder facilitar el cierre quirúrgico de la misma. Este tratamiento de ortodoncia se puede comenzar 3 a 6 meses después del injerto. Salud, lento. Dice, según lo que he encontrado, que la alineación o el tratamiento de ortodoncia se puede realizar de 3 a 6 meses después del injerto óseo anular. 4 meses, después. Luego del injerto, 4 meses después. 6, 9. Ah, 4. Para que haya un 6 o 4. formación del tejido. Luego del injerto. Después del injerto, 4 meses. 4 meses después del injerto celular, hacemos nosotros empezamos a trabajar. 4 meses después. En cuanto a la eliminación de los segmentos alveolares, se debe de evitar el cierre complicado de los tejidos blandos y agudos en las grandes fístulas oronasales y en las fístulas palatinas residuales. Se debe de, además, controlar la inclinación radicular de los dientes adyacentes
las fenestraciones, como el caso que les presenté, cuando las raíces están muy verticales o están muy inclinadas, esto nos dificulta el cierre de la fenestración de la fístula oronasal o del área de la fisura. Aproximadamente una semana antes de la intervención quirúrgica se debe de empezar a colocar los arcos quirúrgicos que van a ser necesarios para la realización de la cirugía. Bueno, ya habíamos hablado del injerto. Entonces, por favor, una semana antes se procede con la colocación de los arcos quirúrgicos. Se dice que son arcos de acero 19 por 25 que van a tener dos pines para lo que viene a ser la fijación intermaxilar. Recuerden que esos arcos tienen que estar coordinados, un acero coordinado. Arcos de acero 19 por 25 coordinados y con pines para la cirugía ortognática, para lo que es la fijación intermaxilar, con la célula orbital que es la que se utiliza. Bueno, sobre el injerto uno atrás, respecto a la primera fase de la ortodoncia prequirúrgica, la ortodoncia prequirúrgica que consiste en descompensar, ¿no? porque ha estado compensado en malocclusión, ¿no? El objetivo es descompensar con el objetivo de llevar esas piezas dentarias en una mejor posición dentro del hueso alveolar. Ese es el objetivo de la ortodoncia prequirúrgica. Por ahí hay algunas recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo la inclinación de las piezas dentarias, va a decir en la arcada superior, la inclinación del incisivo superior se hace en relación al plano palatino, no a base craneal o espejo, va a ser en relación al plano palatino que no de 113 grados. La inclinación del incisivo superior en relación al plano palatino, que eso generalmente lo hace el cirujano mastofacial. Como decía en algún momento también, esto de la planificación de la ortodoncia prequirúrgica, algunas veces es el cirujano mastofacial quien lo planifica. Es el cirujano quien te dice qué movimientos dentarios vas a hacer, qué piezas dentarias vas a extraer, qué piezas dentarias vas a distalizar o inclinar. Es algunas veces el cirujano mastofacial quien te dice lo que tienes que hacer. Por otro lado, los cirujanos que te dicen prepara al paciente y me avisas para operar. Entonces, si se da el caso donde tú vas a tomar decisiones para esa preparación, la recomendación es esa, ¿no? El plano palatino como referencia para la determinación de la inclinación de los incisivos superiores, el plano palatino, ¿no? Es base craneal, que generalmente en los pacientes con fisura de la palatina, la base craneal de longitud está también algo diferenciado en ello. Entonces, plano palatino en la arcada superior y plano mandibular en la arcada inferior mandibular, ¿no? Y la recomendación es 85 a 90 de IMPA, ¿no? Se marca acá. Si es muy importante esto, porque algunas veces no porque sea quirúrgico no significa que no vaya a haber la necesidad de extraer dientes abajo en la arcada inferior. Algunas veces hay un apiñamiento severo y hay la necesidad de hacer extracción. Entonces, ¿y cuál es tu referente? Tu inclinación de IMPA es muy determinante. No se trata de un camuflaje donde vas a poder inclinar, no. Siempre llevar a las piezas dentarias dentro de su mejor posición, el hueso alveolar. Ahora, por otro lado, la inclinación vestíbulo-palatino vale decir la curva de Wilson, ¿no? O sea, durante la nivelación, ese es un criterio a tener en consideración, la curva de Wilson, o sea, no podemos obviar esa situación. ¿Okay? Entonces, el alineamiento y nivelación, la ortodoncia prequirúrgica tiene como objetivo llevar a las piezas dentarias dentro de su mejor posición en el hueso alveolar. ¿Okay? Muy siempre conversando este tema con el maxilofacial. Vamos. Y aquí hablamos también de lo que es el injerto alveolar, que es previo a la cirugía. Como ya habíamos hablado, se da el secundario
terciario, que es entre los 9 y 12 años, para poder cerrar las fisuras y permitir básicamente la erupción del plan normal. Cuando el patrón de crecimiento es favorable y Pero acá en el injerto óseo, o sea, para cerrar la fisura, sabemos que digamos, cuáles son los objetivos del injerto óseo, ¿no? O sea, ¿para qué uno hace el injerto? Tiene varios beneficios. Y uno de ellos es, o sea, justamente permitirte el movimiento dentario, o sea, que ese movimiento dentario tenga estructuras donde poderlo tú desplazar. Porque si no hay relleno óseo, no vas a llevar un diente al vacío, tienes que tener esa. El injerto óseo te va a permitir el alineamiento y nivelación de las piezas dentarias. No solamente te va a permitir el alineamiento, sino preservar las estructuras periodontales, ¿no? ¿Ya? Cuando el injerto óseo es exitoso, se dice que se hace el tratamiento de ortodoncia en la adolescencia temprana para poder mejorar la función del paciente. Cuando tenemos casos en los que hay agenesias de un incisivo lateral en el lado de la fisura, el incisivo lateral faltante se puede reemplazar con un implante dental si el injerto es positivo, o en todo caso se podría adelantar el canino para darle más adelante la forma del incisivo lateral y poder reemplazarlo. Y así el canino toma la posición del lateral y el premolar la posición del canino. Entre los principios quirúrgicos o las fases de la cirugía ortognática, se va a dar primero la fase de la osteotomía Lefort 1, que se realiza en la maxila. Vamos a hablar dentro de un ratito de ello más a fondo. La segunda fase es el cierre de la fístula oronasal. Si que se presentara una fístula oronasal, tenemos que hacer cierre con técnicas específicas para poder movilizar los tejidos blandos y evitar las dehiscencias. Y la tercera fase es la fase de la estabilización postoperatoria, que se da con el uso de férulas acrílicas durante 6 a 8 semanas previas a la continuación de la ortodoncia postquirúrgica. En el maxilar superior se realiza la osteotomía de Lefort 1, que es esta osteotomía busca la reposición del fragmento maxilar para poder corregir la anomalía dentofacial, que es la disminución del tercio medio. Por lo general, la maxila está retrognática, entonces vamos a hacer un adelantamiento y este segmento óseo se fija de manera rígida con material de ososíntesis, que serían las mini placas de titanio, y además la férula oclusal que ya habíamos mencionado. En los tipos de osteotomía Lefort 1 existen las de una pieza y la segmentada. En la osteotomía de una pieza, que es como la que tenemos en esta imagen, cuando tenemos una continuidad alveolar en la fisura previa, después del injerto óseo alveolar se puede realizar la osteotomía Lefort en una sola pieza. En caso de que tenemos fisuras bilaterales, podemos realizar la osteotomía Lefort 1 segmentada, ya sea de 2 piezas o de 3 piezas. Se da cuando la fisura tiene defectos residuales significativos, donde hay un gran espacio interdental y hay presencia de fístulas oronasales, y hay una necesidad de una expansión transversal porque la maxila está demasiado estrecha. En el caso de la osteotomía de 2 piezas se usa más para la fisura unilateral, y como esta, que es la osteotomía de 3 piezas, se usa en las fisuras bilaterales. Posterior a la osteotomía se hace la fijación, como habíamos hablado. Este es un ejemplo de la osteotomía maxilar. La osteotomía estándar, vamos a tener los segmentos mayor y menor que se deben de adelantar hacia la posición ideal que nos da nuestra férula quirúrgica, que previamente ha sido confeccionada, ¿no? Para esto utilizamos ahora la tecnología
la CAD-CAM, que es la que nos va a ayudar a preparar nuestra férula previa al procedimiento. Ahora, en el caso del espacio dental fisurado, esto se cierra, este espacio, mediante un avance segmentario diferencial, pero los dientes adyacentes a la fisura deben estar alineados previamente, como ya habíamos visto en la fase ortodóntica prequirúrgica. Luego se hace el estiramiento o descompresión de los segmentos maxilares, que lo podemos hacer manualmente, como en este caso se observa, o se puede realizar mediante el uso de unas pinzas de desimpactación de roca. Se dice que la osteotomía maxilar está indicada para desplazamiento de segmentos menores o iguales a 10 milímetros. No más. Cuando tenemos un avance superior a 20 milímetros, podemos requerir otro tipo de procedimiento como la dispersión osteogénica, porque son más seguros, son movimientos más seguros y no hay riesgo del corte, del riego sanguíneo que podría dar una necrosis de la zona, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la cirugía, la osteotomía maxilar con nuestra guía prequirúrgica. Esta es la guía que se ha hecho previamente, y luego de que se ha desplazado el maxilar, ya se produce la fijación que se hace con miniplacas y tornillos de titanio. Como segunda fase se hace la osteotomía mandibular. Como les dije, la mandíbula tiene un desarrollo normal, pero es por el poco desarrollo, o en algunos casos también está más desarrollada que la maxila, se procede a la osteotomía mandibular para corregir también la mordida abierta anterior. La osteotomía que se usa es la sagital bilateral mandibular, y además se debe hacer una rotación del plano mandibular en sentido antihorario, ¿no? Porque por lo general estos pacientes tienen la mordida abierta y el crecimiento es en sentido horario. Pasa que los pacientes, como se llama, fuera que la mandíbula esté normal, a posición, y es el maxilar, el tercer medio que está comprometido. Ellos hacen una proyección quirúrgica, los cirujanos, y ellos se pueden anticipar y ver, para hacer esa cirugía correctiva, la necesidad del maxilar es bastante, tanto verticalmente, sagitalmente, es bastante. La necesidad del caso podría ser mucho, que podría poner en riesgo muchos aspectos. Entonces buscan apoyarse en haciendo también la cirugía con el objetivo de que ese maxilar no sea desplazado mucho. Entonces, ahora, si el paciente por OVE tiene un tamaño mandibular aumentado, entonces sin duda ya se va a incluir, pero algunas veces comprometen a la mandíbula por la necesidad de que al maxilar no se le haga mucho movimiento, por el tema de la estabilidad de los pies, implica hacer mucho movimiento del maxilar. Entonces, eso respecto a la necesidad de hacer una cirugía maxilar. Entonces, en esta osteotomía, igualmente se pasa el osteótomo y se segmentan los fragmentos óseos para luego proceder a la fijación, igualmente con miniplacas y tornillos de titanio, ¿no? Como dice el doctor, para poder mejorar la posición maxilar. En cuanto a los cierres de la fístula oronasal, que se puede hacer también en el mismo momento de la cirugía ortognática, esto se debe de realizar desde la planificación, ¿no? Antes de iniciar la preparación ortodóntica se debe planificar el cierre de la fístula oronasal. Para esto, en la preparación prequirúrgica ortodóntica se debe de buscar la suficiente cantidad de tejido gingival excedente, como vemos en esta imagen. Debe de sobrar tejido para que pueda haber un cierre de la fístula bueno. Cuando hay falta de tejido gingival excedente, vamos a tener que recurrir a otras técnicas
técnica para poder sellar bien o tener un cierre gingival sin la producción de dehiscencia. Cuando el incisivo central y el canino adyacentes a la hendidura están muy inclinados hacia la hendidura oronasal, se puede decir que esto indica una deficiencia del tamaño del hueso alveolar, y en ese caso se dice estaría indicado la extracción de las premolares, de las primeras premolares, para que se minimice el tamaño del defecto residual y dispongamos de suficiente tejido gingival que pueda cubrir el defecto oronasal. Este es cómo se hace el cierre de colgajo bucogingival para un cierre sin tensión del alveolo, como era el caso de la primera imagen, donde tenemos un excedente gingival adecuado, ¿no? Se hace primero la osteotomía de FOR 1 y para el cierre de esta fístula se hace 2 incisiones vestibulares verticales a lo largo de los márgenes de la fístula oronasal, separando la mucosa oral y la mucosa palatina o nasal. Luego se eleva el colgajo del segmento menor, que sería esta zona, ¿no? Donde hay la ausencia por lo general de una pieza, que podría ser en la mayoría de los casos el incisivo lateral. Luego se debe de hacer una incisión liberadora, que sería en la parte más distal, que es la que va a permitir que nosotros traslademos el colgajo y cerremos la fístula, ¿no? Una vez que ya hemos cerrado la fístula, se coloca dentro, se puede colocar dentro de esta el injerto óseo, que puede ser de cresta ilíaca si fuese autólogo, o también se podría utilizar otro tipo de injerto. Si tuviéramos una falta de, dice aquí, si tuviéramos también problemas con el reborde piriforme y la base del ala de la nariz, podríamos rellenar también esa zona con el injerto óseo. Y luego ya viene la parte de la sutura, donde tenemos ya completamente cerrada el colgajo sin tensión del alveolo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde hay una hendidura unilateral derecha con la fístula oronasal. Ahora en el segmento mayor tenemos la alineación, y esta es la fotografía post cirugía, donde ya ha habido un cierre bueno de lo que es la fístula y el avance del canino ocupando la zona del injerto. Cuando tenemos deficiencia de tejido gingival en esta zona, también podemos hacer el cierre como les explicaba. En este caso lo que se hace es elevar el colgajo mucoperióstico gingival en el lado del segmento menor, se eleva el colgajo y se hace una buena exposición del maxilar para que podamos hacer ahí la osteotomía de FOR 1. Luego se avanza el colgajo hasta la papila, lo cual es suficiente en la mayoría de los casos para que se pueda cerrar este espacio, ¿no? Luego se tiene que hacer una disección superióstica, por lo que es menos traumática para el tejido blando y nos va a ayudar a preservar la integridad y el riego sanguíneo en esta zona. Aquí tenemos la imagen, y este es después de que se ha hecho ya el cierre y se ha hecho la movilización de las piezas dentales, ¿no? En cuanto a la la cirugía ortognática tiene objetivos: corregir la deformidad facial, la clase 3. Pero también hay otros objetivos específicos que el diagnóstico que hacemos, hay una fisura alveolar. La pregunta es cómo se va a corregir esa fisura alveolar. Entonces, a veces cirugía facial, dentro de los objetivos
plantea el cierre de la fisura alveolar. ¿A través de qué? De esa osteotomía segmentada y hacen ese cierre. ¿Ok? No siempre, pero a veces planifican hacer ese cierre. Corrigen la maloclusión clase 3, corrigen esa fisura alveolar, ¿no? Varios objetivos puede tener en cirugía. Ahora, antes de ello, o sea, se puede dar el caso que durante la ortodoncia prequirúrgica nosotros, esa fase de alineamiento y nivelación podría ocasionar fístulas. O la otra posibilidad es de que el paciente ya tenga fístula. Entonces, ¿qué es lo que, como decía mucho, aquí va a depender qué es lo que el cirujano te permita hacer? El cirujano te puede decir, ya, ok, hay una fístula, alinea, nivela, y luego yo voy a hacer un cierre de esa fístula. Porque hay cirujanos que no quieren llegar a la cirugía ortognástica sin fístula, todo cerrado. Es más que ese hueso alveolar tenga injerto y que no tenga fístula. Entonces, luego de la ortodoncia prequirúrgica, el cirujano programa hacer el cierre de la fístula y si es que es necesario, un injerto. ¿Okay? Allí. Y ya en su momento dedicarse a la corrección del defecto. Ahora, el otro escenario es, hay también cirujanos que en el mismo acto quirúrgico programa varias cosas. Hacer la corrección de la clase 3, programa hacer cierre de fístula, programa hacer injerto del hueso en el mismo momento. Eso depende de los cirujanos. Pero ahí los cirujanos son muy estrictos, no mucho tiempo, riesgo, etc. Entonces, pero hay esos escenarios. Entonces, siempre es importante cuáles son los objetivos de cada fase, ¿no? Si tú en tu diagnóstico de inicio, tú encuentras fístula palatina, fístula alveolar, entonces es importante que sepas que esa fístula posiblemente se mantenga o se amplíe. Entonces, y eso hay que conversarlo con el cirujano, cómo se va a hacer esa parte, ¿no? En este caso, hay escuelas, he tenido la oportunidad de ver en la revisión de estos temas, hay hospitales que ya tienen ya estricto, o sea, dentro de su plan ya saben lo que no son de mantener espacio para un implante. Luego vamos a conversar, su propuesta es hacer el cierre de la cintura palatina o la fisura alveolar quirúrgicamente. No son de hacer tratamientos de implante, puentes, no, son muy estrictos. Entonces, dentro de su plan es eso, se cierra quirúrgico de las hendiduras alveolares. Muy bien, vamos. Luego viene la tercera fase, que viene a ser la estabilización postoperatoria. En el momento del reposicionamiento final de los segmentos maxilares, esto se debe de asentar en la férula intermedia, que es la férula quirúrgica, que debe ser fijada, dice, con alambre al arco principal de forma completamente pasiva, para así evitar una recidiva o recaída inmediata y para que el paciente permanezca en fijación intermaxilar. En el momento de la cirugía se busca que los cóndilos mandibulares estén asentados de forma pasiva y firme en la fosa glenoidea en su posición adecuada. Además, la férula se debe de dejar por un periodo de 6 a 8 semanas después de la cirugía para poder mantener la estabilidad transversal. Y si entre 5 a 7 días después de la operación, cuando vemos clínicamente al paciente, se ve que la mandíbula ya no asienta en la férula, si no asienta perfectamente, se podrían utilizar elásticos intermaxilares para poderla reubicar y que calce
férula de fijación para que se mantenga estable hasta las 8 semanas, que es lo que vamos a esperar para el periodo posoperatorio. Y en el periodo posoperatorio lo que se hace es retirar la férula y ya el ortodoncista va a reemplazar los arcos de acero 19 por 25 por un alambre continuo, coordinado y correlacionado el mismo día de la evaluación. Acá dice, doctor, leí, bueno, aquí dice que el arco principal que está pre a la cirugía está segmentado. Se segmenta. Por ejemplo, si va a haber un cierre hay una fisura unilateral, para que ese segmento menor, que es claro, segmenta. Incluso a veces hay pacientes que no son fisurados y dentro del plan de tratamiento hay impactación del sector anterior por sonrisa gingival, te cortan el alambre y te llega así segmentado. Entonces, cuando tú, cuando el paciente ya te lo deriva a cirugía, que puede ser, a veces es 4 semanas, otras veces son 8 semanas, es muy relativo dependiendo cómo va evolucionando el paciente su recuperación. Y de pronto te llega a ti, haces la reevaluación, hay la necesidad de hacer un tratamiento, una limpieza, porque desde ese tiempo hay muchas limitaciones, y ese arco que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer así, con ese bailón, tienes que hacer un... ¿Por qué? Porque si el cirujano te ha hecho una impactación del sector anterior con una sonrisa gingival, entonces colocas un arco recto, vas a excluir con la o sea, tienes que hacer ese tipo de arcos con esas características, ¿no? Como te está... El cirujano te va a decir qué es lo que hice esto con este segmento y el cirujano, o sea, es importante que cuando te llegue el paciente, luego de cirugía, te diga, doctor, tienes que saber qué es lo que él ha hecho. Y obviamente, luego de eso, antes de hacer algún procedimiento, te doctor alguna recomendación, porque puede haber, qué sé yo, alguna fractura ósea, algún tipo de lesión que se haya podido presentar en la cirugía. Entonces, tú tienes que saber y tienes que escuchar la recomendación, tienes que tener muy presente eso. No vayan a de pronto ustedes colocar un arco y 14 y todo algo flexible, ¿no? Se va a alterar lo que se ha trabajado. ¿Okay? Bueno, entonces seríamos la parte de la ortodoncia post cirugía, reemplazamos por arcos según las indicaciones del cirujano maxilofacial. El mismo día que nosotros hacemos la evaluación, retiramos la férula y colocamos nuestros arcos nuevos. Luego se podrían, en esa misma cita se dice que podrían reemplazar los brackets en los dientes que están adyacentes a la fisura para poder eliminar las compensaciones que hemos hecho previamente, ¿no? Donde dijimos que hasta 5 grados podríamos inclinar nada más la raíz. Y ya a partir de aquí podemos buscar recién el paralelismo radicular. Para el acabado ortodóntico postquirúrgico, el proceso podría demorar de 6 a 12 meses en promedio, es lo que he encontrado, y se deben de realizar radiografías posoperatorias para poder evaluar la posición ósea y para poder evaluar la integridad de la fijación de las placas que se han utilizado. Bueno, aquí en esta imagen lo que hago es una comparación entre lo que es la distracción osteogénica y la cirugía ortognática. En cuanto a lo que es la distracción osteogénica, lo favorable que tienen es que evita la necesidad de los injertos óseos y reduce por tanto las complicaciones en el sitio de la cirugía. Pero la cirugía ortognática tiene otros beneficios, como es el mayor o mejor control preciso de los movimientos de los huesos y además permite la corrección de discrepancias más complejas. Además, es más aceptada por los pacientes, ya que se dice que es menos incómoda durante el posoperatorio a comparación de la distracción osteogénica. Y
como ya les habíamos dicho, está principalmente indicada en pacientes adultos o que ya cesaron su crecimiento. Luego tengo algunos artículos que he encontrado sobre las complicaciones postoperatorias más comunes después de una cirugía de avance maxilar de FOR 1 en pacientes fisurados. Este es un estudio retrospectivo de 5 años que se hizo. Este estudio lo realizó un mismo cirujano durante un periodo de 5 años, desde el año 2010 al 2015, y querían ver qué complicaciones se daban. En la metodología hubo 79 pacientes adultos que eran mayores o iguales a 17 años de edad, que tenían paladar hendido unilateral o bilateral. El 87% se le realizó la cirugía ortognática y el 13% osteogénesis por distracción ósea, ¿no? Que esta se usó la distracción para avances mayores a 10 milímetros, y a ambos grupos se le hizo un seguimiento promedio de 25 meses en un rango de evaluaciones de cada 2 semanas, en un promedio de 5 años. Entre las complicaciones que se reportaron, las más comunes fueron 73.42%. En los pacientes hubo parestesia infraorbitaria temporal, que es la que ocupó el mayor porciento de complicación. Esta es la complicación que más se presenta. Seguidamente tenemos las infecciones, luego la recidiva esquelética, la inestabilidad maxilar, que se da en el 6% de los casos, deterioro o disfunción velofaringea, que también se da en el 6% de los casos, y menos se encontró obstrucción nasal y complicaciones isquémicas de necrosis, ¿no? Que se dio solamente en el 1% de los casos estudiados. En cuanto a las diferencias entre las dos técnicas, la cirugía ortognática convencional tuvo mayor tasa de parestesia, 40 casos de los 79, y 9 casos de infección. Y la distracción osteogénica tuvo menor recidiva, pero se asoció al deterioro velofaringeo cuando hubo avances mayores a 11 milímetros. Bueno, en cuanto a la discusión, la parestesia infraorbitaria es común, pero es temporal. Entonces se relaciona con la manipulación del nervio infraorbitario durante la cirugía. Lo que se recomienda es tener una técnica quirúrgica menos traumática. En cuanto a las infecciones, se da principalmente por las placas de fijación o por la mala higiene que tiene el paciente durante el periodo de recuperación postoperatorio. Lo que se recomienda es antibiótico-terapia profiláctica y una educación en higiene oral preoperatorio. Para la recidiva, esta fue frecuente en fisuras bilaterales y en avances maxilares mayores a 10 milímetros. En lo que es la distracción osteogénica, presenta mayor estabilidad de la cirugía con respecto a lo que es la cirugía ortognática. En complicaciones isquémicas se dio por un riesgo elevado por cicatrices previas y por la reducción de la vascularización en la zona de las cicatrices. Ahí lo que se recomienda es preservar las arterias palatinas y minimizar el trauma en los tejidos blandos. En cuanto al deterioro velofaringeo, se vio mayormente cuando habían avances mayores a 8 milímetros, en el cual se puede dar la alteración de la función del paladar blando. ¿Qué se recomienda? Que haya una evaluación con el logopeda para poder, antes de la cirugía, decirle al paciente lo que puede suceder y que después de la cirugía va a tener que pasar nuevamente por el fonoaudiólogo, ¿no? Para corregirlo. Este artículo concluye en que las cirugías de avance maxilar de FOR 1 con fisura se asocia a
amplia gama de complicaciones posoperatorias que se dan en el 73.42% de los casos, siendo la más común la parestesia temporal del nervio infraorbitario. A comparación de la cirugía ortognática en pacientes que no son fisurados, el procedimiento conlleva mayores desafíos quirúrgicos, por lo tanto hay mayor tasa de complicación que en la cirugía ortognática convencional en los pacientes no fisurados. Además, se dice, este artículo concluye que es imperativo que antes de hacer la cirugía ortognática el paciente fisurado sea evaluado exhaustivamente y se le informe de estas complicaciones. En cuanto a los factores críticos que se pueden evaluar para reducir los riesgos, podríamos tomar en cuenta la evaluación multidisciplinaria preoperatoria, ya sea con el ortodoncista y el fonoaudiólogo o logopeda, la elección de la técnica de distracción ósea para avances grandes en vez de la cirugía ortognática, y el cuidado en la preservación vascular y manejo de los tejidos blandos de la cirugía. Luego tenemos otro artículo, cómo cambió la calidad de vida en los pacientes después de un tratamiento combinado ortodóntico quirúrgico en el caso de deformaciones dentofaciales, ¿no? Para ello se utilizó pacientes que tenían alteraciones o deformidades dentofaciales y se utilizaron enfoques de calidad de vida en cuanto a la salud genérica, a la salud bucal genérica y a condiciones específicas que estaban relacionadas con los signos que presentaban los pacientes. En el diseño de estudio se evaluaron a los pacientes en 4 etapas, ¿no? Al inicio del tratamiento, con un posoperatorio de la cirugía a 6 semanas, un posoperatorio a los 6 meses y después del tratamiento de ortodoncia postquirúrgico. La calidad de vida se evaluó mediante una encuesta simple, de formato corto de 36 ítems. El impacto en la salud bucal en estos pacientes igualmente se evaluó con una encuesta con 14 preguntas, y en cuanto al cuestionario de la mejora de la calidad de vida en cuanto a la deformidad del paciente, se utilizó también un cuestionario simple de 22 ítems. Como resultado de este estudio, los 60 pacientes fueron los que aceptaron participar en el estudio. De estos, solo 36 pacientes llegaron a completar la etapa de la cirugía ortognática y el tratamiento de ortodoncia postquirúrgico, y durante todo el periodo de estudio. De estos pacientes, el 89% completaron las evaluaciones en todos los puntos y se utilizaron estos para los análisis finales. Se concluyó que el tratamiento combinado de cirugía y ortodoncia mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes, especialmente en lo que se refiere a la estética y a la función oral. Los instrumentos, como estos cuestionarios de calidad de vida específicos para deformidades dentofaciales, son ideales para poder monitorear cambios en la consulta. Nosotros los podríamos utilizar porque son mínimas preguntas que te ayudan a saber cómo ha mejorado el paciente o cómo se siente. Se debe enfatizar en la paciencia que debe tener el operador, ya que la mejora total se puede observar en el paciente, pero al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Con solamente la cirugía ortognática no vamos a corregir todo. Al final de la ortodoncia recién vamos a ver los resultados finales. Además, se observa un deterioro transitorio en la calidad de vida durante el periodo postoperatorio temprano, que se da inmediatamente después de la cirugía, ya que hay morbilidad quirúrgica, las cuales se van a resolver gradualmente en la mayoría de los casos.
El tratamiento ortodóntico quirúrgico combinado es una terapia adecuada para pacientes con deformidades dentofaciales, a pesar de que presenta ciertos riesgos y movilidades, según esta investigación de lo que era la mejora en la calidad de vida de los pacientes. Y este último artículo habla de una comparación entre la cirugía ortognática y la distracción maxilar en pacientes con labio y paladar fisurado para saber la estabilidad de ambos, cuál es más estable a los 5 años, ¿no? Para ello se evaluaron pacientes con labio y paladar fisurado que necesitaban la osteotomía LEFOR 1 para corrección de retracción maxilar, los cuales tenían edades de 16 años a más, con ya una fusión ósea completa de la epífisis radial, que debe estar confirmada mediante las radiografías carpales y que requiere un avance maxilar entre 4 a 10 milímetros. Según lo que se estaba planteando en la cirugía de modelos. En el caso de las hendiduras alveolares, estas debían haber sido ya injertadas y cada paciente debía haber sido sometido a la alineación prequirúrgica de las arcadas y la descompensación dental con la ortodoncia. Se excluyeron los pacientes que presentaban síndromes y aquellos que presentaban enfermedades sistémicas, y además se excluyeron a los que necesitaron 4 milímetros de avance, que fueron los que se les realizó la cirugía ortognática. En los pacientes que requerían avances maxilar de más de 10 milímetros se trataron con distracción osteogénica. Estos fueron 22 pacientes, mientras que los que se trataron con cirugía ortognática, que fueron los pacientes que requerían un avance menor a 4 milímetros, fueron 25 pacientes. Cuanto a las técnicas quirúrgicas, para la cirugía ortognática, se realizó una osteotomía LEFOR 1, movilización completa del maxilar y fijación con miniplaca. Y en la distracción osteogénica se realizó una osteotomía LEFOR 1 con colocación de distractores internos que eran activados gradualmente a 1 milímetro por día después de los 3 días de realizada la operación. Para la evaluación se utilizaron las cefalometrías laterales, que son estos cefalogramas. Estos se realizaron antes de la cirugía y después en intervalos posoperatorios, que eran a las 2 semanas, a las 8 semanas, a los 3 meses, a los 6 y a los 5 años, y anualmente hasta llegar a los 5 años del estudio. Los puntos que se tomaron de referencia fueron el punto A, que era el punto donde se ubicaban los microtornillos en el maxilar superior, y el punto P o posterior, que era el que medía los movimientos horizontales y verticales del maxilar, que estaba dado en la punta del ápice de la raíz mesial de la primera molar superior. Los resultados vieron que el grupo de cirugía tenía una recaída significativa del maxilar hacia atrás y hacia arriba en los primeros 12 meses, con un retroceso acumulado de un 36.99% a los 5 años, mientras que en la distracción osteogénica se obtuvo un avance adicional del maxilar hacia adelante y hacia abajo durante todo el seguimiento, con un 8.24% de recaída en relación al punto A. Entonces esto nos demostró de que la distracción osteogénica es más estable. En cuanto a es más estable en el punto de vista horizontal. Ahora, en cuanto a la estabilidad vertical, la cirugía ortognática tuvo movimiento ascendente de recaída tanto en el punto A como en el punto P, y la distracción tuvo un movimiento estable, especialmente durante los primeros meses. En cuanto a los cambios dentales, el grupo de cirugía ortognática tuvo cambios significativos en la angulación de los incisivos superiores por la compensación ortodóntica por recaída esquelética. Y en el grupo de distracción, la angulación dental que se tenía después
del tratamiento de ortodoncia post-distracción se mantuvo estable. En cuanto a las complicaciones oclusales, en la cirugía ortognática, 3 de los 25 pacientes desarrollaron maloclusión de clase 3 y en la distracción osteogénica solo 1 presentó una recaída en la parte de la oclusión. En la discusión vemos que la distracción osteogénica tiene ventajas como la mayor estabilidad a largo plazo, debido a que el avance maxilar es gradual y hay menor tensión en los tejidos cicatrizales. Además, se usan distractores internos, que son los menos lesivos en relación a los distractores externos, y estos reducen además la recaída. La distracción osteogénica es ideal para pacientes con fisura labiopalatina porque presentan hipoplasia maxilar y cicatrices previas. Las limitaciones de la cirugía ortognática es que hay una alta tasa de recaída, que es entre el 25 a 50% en pacientes con labio y paladar fisurado, mientras que con la distracción osteogénica hay menor porcentaje de recaída. En cuanto a los factores clave para este estudio, está la edad de los pacientes, ya que todos los pacientes eran esqueléticamente maduros, por tanto se puede evitar las confusiones por el crecimiento residual. Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, hubo una movilización completa con la cirugía ortognática versus una movilización limitada en la distracción osteogénica. Como conclusión de este artículo, nos dice que la osteogénesis por distracción demuestra mayor estabilidad esquelética a 5 años en pacientes con fisura labio-palatina, manteniendo el avance maxilar y minimizando la recaída. En lo que es la cirugía ortognática, demostró que hay mayor tendencia a la recidiva, especialmente en el primer año post cirugía, requiriendo así compensaciones ortodónticas. Además, la angulación de los incisivos superiores después de la cirugía ortognática aumenta, mientras que casualmente aumenta para compensar, ¿no? Para compensar la recaída va a haber un aumento en la angulación de los incisivos, mientras que cuando se hace la distracción osteogénica, la posición de los incisivos se mantiene estable, ¿no? Y esto nos da una diferencia significativa después del primer año del postoperatorio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? A usted quisiera preguntar, o sea, ¿qué es lo que más se ve aquí en nuestro medio, ¿no? En el hospital, por ejemplo? ¿Qué tratamiento hacen? ¿Hacen distracción osteogénica o hacen cirugía ortognática en el caso de los pacientes? Una de las primeras diapositivas que mostrabas era la necesidad de tratar. O sea, hay estudios donde el objetivo es determinar cuál es la necesidad quirúrgica, ¿no? Y en el caso de los bilaterales, ¿no? Hay un mayor porcentaje de necesidad quirúrgica en los bilaterales. Okay. Pero sabemos que dentro de ese grupo hay ventajas y desventajas, riesgos que eso implica. Entonces, la otra opción, el tema de la distracción. Okay. Y los beneficios y las ventajas están ahí, son buenas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto se está haciendo esto con los pacientes fisurados? ¿No? O sea, ¿y de quién depende esa propuesta de hacer? De nosotros, ¿no? De nosotros, de proponer eso por los beneficios que podría tener y comprometer a los maxilofaciales a que esto es una necesidad, ¿no? Justamente mostrando cuáles son los beneficios que tiene. Yo sinceramente no he tenido una oportunidad de hacer una distracción ósea maxilar con un cirujano maxilofacial. Sí tengo algunos casos con cables y cuello que
Ah, pero esto a raíz también de estos temas de la coyuntura entre macrofacial, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que la posibilidad de hacer de manera particular este tipo de procedimientos no debería tener muchas limitaciones porque hay una comunicación directa con ellos, o sea, y más aún en la universidad es mucho mejor porque lo tenemos a ellos. Entonces, yo creo que es un tema de justificar la necesidad de hacerlo. Yo creo que va por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay, vamos a de una vez. Un breve minuto.